exiliado del presidente Alessandri, que dispuso la conformación de una comisión. Esa comisión se abocó al estudio de un proyecto de nueva constitución política para dejar y para derogar o para dejar de lado la constitución política del año 1833. Y así sucesivamente, eh, esta comisión se reunió en varias sesiones, tuvieron algunas desfases de opiniones, pero en definitiva se formó una comisión, la cual el presidente Alessandri, una vez que aprobó el anteproyecto de esta comisión de estudio de la Constitución de 1925, convocó, eh, convocó a un plebiscito. Y ese plebiscito, mediante un decreto ley 4061 y el decreto 462, eh, llamó a la ciudadanía de ese entonces, a la ciudadanía chilena, para que se manifestara y aprobaba o rechazaba este anteproyecto de la Constitución Política del año 1925. De esa manera, se convocó a un plebiscito el 30 de agosto, el 30 de agosto del año 1925, y se votó por tres opiniones. O sea, habían tres células en ese plebiscito. La primera era a favor del proyecto constitucional, que era el proyecto que había sido propugnado por el presidente Alessandri. La segunda cédula era en contra, obviamente, de este anteproyecto, y la tercera era una especie de comisión mixta o de órgano constitucional mixto. Por lo tanto, comparecieron todos los ciudadanos a votar ese año, en el año 1925, y se decidió aprobar la constitución política del año 1925. Esa constitución política perduró durante mucho tiempo, aproximadamente desde su aprobación y publicación en el Diario Oficial, que fue en el mes de agosto del año 1925, perduró hasta el 11 de septiembre del año 1973. Entre medio, entre el año 1925 y septiembre del año 1973, hubieron varias reformas constitucionales que están explicadas en el manual, pero que no me voy a pronunciar respecto a ellas porque son bastantes reformas constitucionales a la Constitución Política del año 1925. Sin embargo, siguiendo con la historia constitucional del país, la verdad es que es un resumen el que le estoy haciendo, nos vamos a abocar ya en una profundidad en la génesis de la Constitución Política del año 1980. Ahora, ¿cuáles fueron los antecedentes políticos, sociales, económicos, culturales, sociológicos, etcétera, que propiciaron, ¿cierto?, un quiebre constitucional? Son varios. La influencia del marxismo, la polarización, ¿cierto?, del país en diferentes clases políticas, el quiebre económico, la desacreditación de la figura del presidente de la República, todo eso sumado a otros factores nacionales y factores internacionales, llevaron a un quiebre institucional. Ese quiebre institucional fue líder por
el ejército, principalmente en Santiago, y por la Armada en Valparaíso y la Quinta Región. Y de esta manera, en el 11 de septiembre del año 1973, se produjo un pronunciamiento militar, para algunos, y para otros puede llamársele un golpe militar. Este pronunciamiento o golpe militar produjo, por lo tanto, una nueva era, por decirlo así, una nueva era en el derecho, y en otras también ramas de la sociedad, pero principalmente, y abocándonos a nuestro tema, es principalmente la abolición o la derogación tácita de la Constitución política. Porque la Constitución política continuaba vigente. La Constitución política del año 1925 continuó vigente hasta el año 1980, 81 aproximadamente. Pero en la práctica, en los hechos, la Constitución política no se aplicaba. ¿Por qué razón? Porque estaba vigente un gobierno de facto o un gobierno militar. Este gobierno militar, las características de los gobiernos de hecho es que gobiernan a través de decretos. Principalmente el gobierno militar dictó un decreto que se llamaba bando, y el más importante de estos decretos o reglamentos es el bando número 5. El bando número 5, bando número 5, le da legitimidad al poder asumido por las Fuerzas Armadas. Les voy a leer un extracto, dice: las Fuerzas Armadas asumieron el deber moral y la patria de destituir al gobierno, que aunque inicialmente es legítimo, ha caído en ilegitimidad flagrante. Entonces, una de las normas que le dio legitimidad normativa a este gobierno militar, gobierno de hecho o gobierno de facto, fue el bando número 5. Otro antecedente normativo que le da legitimidad en el actuar al gobierno militar es el decreto ley número 1. Decreto ley número 1. Ese decreto ley número 1 del año 73 también le dio legitimidad y potestad al presidente de la República, que asimismo era el presidente de la Junta Militar. Y estos dos bandos, el bando número 5 y el decreto ley número 1, fueron los que conformaron y dieron pie a la Comisión de Estudio de la Constitución Política del año 1980. Esta comisión de estudio se conformó aproximadamente en el mes de agosto. Fue una comisión que fue integrada por personeros o por personas, por jurisconsultos de bastante renombre a nivel nacional. Y así, por ejemplo, podemos destacar dentro de los integrantes de esta comisión de estudio de la Constitución Política al profesor de Derecho Constitucional Jaime Guzmán Errázuriz, que es el fundador del partido UDI. ¿Ya? También dentro de sus integrantes se destaca de esta comisión de estudio de la Constitución Política al profesor Sergio Díez Orsúa, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas y Enrique Ortúzar Escobar. La comisión se le ha denominado, para los más antiguos, o las personas que pueden tener más o menos mi edad, se les ha denominado la Comisión Ortúzar. Esa Comisión Ortúzar fue una comisión, ¿cierto?, que se abocó al estudio
de la conformación del anteproyecto de la Constitución Política del año 1980. Esta comisión de estudio se reunió en varias oportunidades, fueron invitados personeros de bastante renombre a nivel nacional y dentro de sus principios fundamentales establecieron lo siguiente. Va a parecer un poco extraño, pero deben tener presente que es una comisión conformada por juristas del derecho, que por lo tanto establecieron las bases de nuestra constitución política actual. Dentro de los principios fundamentales de la Comisión Ortúzar fue el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que emanan de la persona humana, los llamados derechos humanos. Ese es el primer principio que consagra esta Comisión Ortúzar, el respeto de los derechos que emanan de la naturaleza humana. Segundo principio es el reconocimiento de los principios de la cristiandad. Es decir, que para el gobierno de Chile de esa época se respeta la concepción cristiana del hombre y la concepción cristiana de la sociedad. Y por lo tanto la Comisión Ortúzar entiende al hombre como un hombre sociable, dotado de espiritualidad, de dignidad, y por lo tanto reafirma que los derechos naturales y los derechos humanos que emanan de la dignidad humana deben ser reconocidos, protegidos, y el Estado y el gobierno de Chile debe darles eficacia jurídica. Y por lo tanto, se respeta dentro de sus principios fundamentales de esta Comisión Ortúzar, como tercer aspecto, la protección de la propiedad privada, la protección de la propiedad privada, la libre iniciativa comercial, el bien común humano. Esos 4 o 5 principios que emanan de esta Comisión Ortúzar son bien importantes, porque estos principios que le acabo de decir son los principios que van a inspirar al capítulo primero de nuestra actual Constitución Política, que se denomina las bases de la institucionalidad, donde se destaca el respeto de los derechos humanos, el respeto de la dignidad, la libertad, la igualdad, el principio de la supremacía constitucional, el principio de reserva legal. Y por lo tanto, estos principios que emanan de esta Comisión Ortúzar fueron con posterioridad plasmados en el anteproyecto de esta comisión. Una vez que la Comisión Ortúzar tuvo listo su proyecto constitucional, se pueden destacar 3 etapas de génesis de nuestra Constitución política. La primera etapa es la etapa de la Comisión de Estudio, que yo les estoy explicando. Desde noviembre de 1973, una vez que asumió la Junta Nacional de Gobierno, se creó esta Comisión de Estudio, y la Comisión de Estudio tuvo como finalidad estudiar, elaborar y proponer una nueva Constitución política. ¿Hasta cuánto duraron sus sesiones? Duraron desde el año 1973 hasta el año 1978.
Con posterioridad, de una vez que la Comisión de Estudios terminó su labor y le presentó a la Junta Nacional de Gobierno su anteproyecto de constitución, la Junta Nacional de Gobierno creó una segunda etapa, o podríamos decir, pasamos a la segunda etapa de creación o de génesis de nuestra constitución política. Se denomina el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que es esto del Consejo de Estado? Lo que sucede es que la Junta Nacional de Gobierno tenía que asesorarse con personas que eran capacitadas para poder estudiar este anteproyecto de constitución política que había sido aprobado por la Comisión Ortúzar. Y por lo tanto, la Junta Nacional de Gobierno conformó un Consejo de Estado. Y este Consejo de Estado, su labor fue crear ya, no el anteproyecto, sino que ya conformar y crear ya el proyecto de constitución. Es decir, el Consejo de Estado, que también era un consejo conformado por otros juristas, revisó el anteproyecto de la Comisión Ortúzar y definió ya el proyecto constitucional definitivo. Sin embargo, como estamos en presencia de un gobierno, del manual que yo les voy a enviar, las sesiones de este Consejo de Estado fueron secretas. Y por lo tanto no existe las copias de las sesiones para poder efectuar un estudio de cuáles fueron los fundamentos de este Consejo de Estado para poder algunas normas aprobarlas y otras normas rechazarlas. Y por lo tanto, el Consejo de Estado fue un consejo, por decirlo así, reservado, en virtud del cual solamente algunas personas tuvieron acceso para poder dar su opinión. Y la tercera y última etapa de génesis de nuestra constitución política se denomina Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, por lo tanto, una vez que recibió en el año 1980 ya el proyecto aprobado por el Consejo de Estado, lo sometió a plebiscito de la ciudadanía. Este plebiscito se realizó en agosto del año 1980. Seguramente algunos participaron de ese plebiscito. Puede ser. Posiblemente alguno participó de ese plebiscito. Yo no, pero quizás algunos sí. Y a mí me tocó participar, profesor. Este plebiscito tiene ciertas características porque, por ejemplo, es el hecho de participar en este plebiscito era obligatorio para todas las personas que eran mayores de 18 años. Se permitió, por ejemplo... Ah, ya, bueno. Está bien. Es un momento histórico, entonces. Ya. Podían votar en este plebiscito los mayores de 18 años. Era obligatorio participar a este plebiscito con residencia legal en Chile. Y había una censura de los medios de comunicación. No existían los partidos políticos porque el Congreso Nacional y los partidos políticos habían sido derogados, estaban prácticamente eliminados los partidos políticos, y por lo tanto se critica, ¿cierto?, el nacimiento de esta constitución política actual desde su génesis, es decir, desde su creación a través de esta comisión Ortúzar, posteriormente desde el Consejo de Estado, y como tercera etapa, desde la aprobación de la Junta Nacional de Gobierno, sin preguntarle a nadie, de este proyecto constitucional. Una cantidad de votación afirmativa de este proyecto constitucional
del 67.4% de aprobación, un 1.3% de sufragios en blanco y, imagínense, un 2.7% de votos nulos y un 30.19% de rechazo. Una vez que fue aprobada la Constitución Política en este plebiscito, fue promulgada el 21 de octubre del año 1980 en el edificio Diego Portales, que queda ahí Alameda, antiguo Diego Portales, ahora creo que se llama Gabriela Mistral. Y dentro de las características sociales de la creación de esta Constitución Política, fue primero que estábamos en un estado de excepción constitucional, que se denomina estado de sitio. Conjuntamente estábamos también en un estado de emergencia, o sea, habían dos estados de excepción constitucional, el estado de sitio y el estado de emergencia, como asimismo no existía un tribunal electoral imparcial, no existía un tribunal electoral imparcial, como tampoco la oposición, la contraria al gobierno militar, estaba articulada, porque no existía oposición. Y por lo tanto, eso fue una de las características y de la crítica que se le hace al nacimiento de... Pero, bien o mal, antigua, criticada, producto de un golpe o de un pronunciamiento militar, etcétera. Cada uno tendrá su opinión que podrá hacer valer a lo largo de la historia, pero es nuestra actual Constitución, la cual ha tenido más de 40 reformas desde su promulgación en el año 1980. La reforma más importante que se le ha hecho a nuestra Constitución fue con el presidente Lagos en el año 2005, posteriormente en el año 2010 con la señora, la presidente de la República, la señora Bachelet. Eso en cuanto, muy resumido, a grandes rasgos, de la génesis de nuestra Constitución política. No sé si le puedo preguntar a Adriana. ¿Me escucha, Adriana? ¿Cómo? Escucho cortado, profesor. ¿Me escucha, Adriana? Cortado, ¿no? Le escucho. ¿Alguien me está escuchando? Yo lo escucho, profesor. No, pero puede repetir la pregunta. Le escucho claramente, profesor. ¿Me escucha? Le escucho claramente. ¿Alguien me escucha bien? Le escucho bien, claramente, profesor. ¿Quién más me escucha aparte de esto? Ya. Quiero preguntarle a Adriana si entendió. Ya, gracias. Quiero preguntarle a Adriana que me explique cuál es la... Gracias. Quiero preguntarle a Adriana si me puede explicar la importancia de la Comisión Ortúzar. ¿Quiere preguntarme la importancia de Ortúzar? ¿De la comisión? Sí. Bueno, la importancia... ¿Alguien me puede responder cuál fue la importancia de la Comisión Ortúzar? La importancia de la Comisión Ortúzar es que plantea derechamente, a pesar de un estado de excepción,
el respeto por los derechos humanos, considerando en lo que se estaba metiendo en esos momentos. ¿Ya? Entonces, y además lo instauró dentro de la Constitución de 1980, a pesar de las juntas secretas que había en el Consejo de Estado. Ese es como punto central. Considero que es una gran ganancia que hizo la comisión. Respecto de los otros elementos, que es la protección a la propiedad privada, el servicio a la persona humana, bueno, en realidad sí, era necesario y por consiguiente tenía que respetarse por el tema de herencia y adquisiciones. Pero yo creo que la gran ganancia de esa comisión fue el respeto de los derechos humanos. Esos principios, ¿dónde fueron plasmados en la Constitución actual? ¿Dónde la Constitución los recoge? Sí, pues la Constitución actual está, pues está la Constitución. El respeto a la persona humana, que el Estado, ¿cómo se llama?, está al servicio de las personas y no en contra de ellas. Bien, gracias. Voy a preguntarle a Carlos Rojas. ¿Me escucha? Carlos Rojas. ¿Me escucha? ¿Me escucha Carlos Rojas? Sí, profesor. Bien. Quiero que me explique si entendió cuál es la crítica que se le hace al nacimiento de la Constitución de 1980. ¿Cuál fue el problema de su nacimiento? Profesor, ¿usted está preguntándole a cualquier persona o a uno en especial? No. Carlos Rojas. ¿Cuál fue el problema que tuvo la Constitución en su nacimiento? ¿Cuál fue el concepto que impidió, por decirlo así, que estemos ante una Constitución normal? Critica el nacimiento de la Constitución, su génesis. Hubo censura a los medios de comunicación. No, pero le pregunto a Carlos Rojas solamente.
Ya, la verdad es que no le escuché, pero creo que me habló algo, pero no lo escuché. No digo, pero se lo agradezco si es que me contestó. Ya. Y quiero preguntarle por último a Carlos Honores. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Carlos Patricio. ¿Me escuchan? Ya. Pero es que no lo escucho. No sé. No. Ya. Bueno, no importa. Apague nomás ese. Ya, vamos a seguir entonces con la materia. ¿Se escucha bien? ¿Me tienen que hacer así? ¿Sí se escucha bien? Ya. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir entonces con las... vimos lo que era la génesis. Muy rápido, pero yo les voy a enviar el apunte. Y vamos a seguir con las fuentes del derecho constitucional. Para poder entender, para que lo puedan comprender en qué consiste esto, hay que primero definir lo que se entiende por fuentes, ¿cierto? Y para algunos autores se define fuente como el proceso en virtud del cual se produce la génesis o el origen del derecho. Y la génesis y el origen de una norma puede ser variada, pueden ser variadas fuentes, dan origen a una determinada norma, por ejemplo, constitucional, por ejemplo, decreto, una ley común. Y hay diferentes tipos de fuentes o de orígenes que dan derecho a la creación de norma positiva. Para el derecho constitucional, la principal fuente son las fuentes directas o las fuentes positivas o las llamadas fuentes formales. Son las fuentes positivas del derecho constitucional. Para otros también existen otro tipo de fuentes, como son las fuentes indirectas o las llamadas históricas. Pero en resumen, diciendo en términos más fáciles, son las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas son, primero, la constitución política, la propia constitución.
segunda fuente son las leyes. La ley. La tercera fuente directa son los tratados internacionales, referidos a los derechos humanos. La cuarta es la potestad reglamentaria del presidente de la República. La quinta, los autos acordados de los tribunales superiores de justicia. Vamos a ver la primera. A ustedes y a Adriana debería llamarle la atención, a Carlos también, Carlos Patricio, debería llamarle la atención, a Patricia, Andrea, también debería llamarle la atención, que por qué la Constitución va a ser en sí misma fuente de derecho constitucional. ¿Por qué razón? Porque una de las características de... Sí, la toma, porque toma algunas constituciones anteriores en algunos casos como referencia. Sí, está bien. Y a la vez, eso es correcto, y a la vez el derecho constitucional va evolucionando en conjunto con la actividad política y social del país. Y por lo tanto, la Constitución en sí misma es la principal fuente para recoger los valores, los principios y las normas que constituyen la esencia del Estado. ¿Por qué es esto? Porque la Constitución política es un conjunto de principios. En la Constitución política, lo que es en sí es un conjunto de valores y de principios generales que inspiran al país y que por lo tanto van a inspirar las demás leyes que están supeditadas a la Constitución. Y por lo tanto, cuando uno lee la Constitución, que ustedes me imagino ya la leyeron, ustedes tienen que leer la Constitución, por lo menos ya deberían haberla leído una vez. La Constitución toma los principios y los valores de cada país y los plasma en principios generales. Y esos principios generales, esos valores, son después desarrollados por las demás normas que deben estar en concordancia con la Constitución política, deben estar supeditadas a la norma constitucional. Como segundo tipo de fuente directa del derecho constitucional, encontramos a las leyes. Y aquí podemos distinguir, conforme a la jerarquía de las normas de Kelsen, que es un positivista, se llama Hans Kelsen, establecía que las normas tienen diferentes categorías. Existían normas que son superiores con inferiores en su relación unas con otras. Y por lo tanto, el concepto de ley, fuente directa de la Constitución, es un concepto general, no es un concepto singular. Y entendemos, por ejemplo, las leyes que interpretan a la Constitución, las llamadas leyes interpretativas. Luego están las leyes orgánicas constitucionales,
son aquellas leyes orgánicas que requieren un determinado quórum para que ellos puedan acceder a la vida del derecho, que se refieren a la regulación y organización de los órganos públicos. Luego tenemos las leyes comunes, entendiendo aquellas leyes que para que nazcan a la vida del requieren un quórum determinado, se refieren a determinadas materias. Pero no hay que dejar de lado también aquellas normas de carácter general que se refieren, por ejemplo, a materias de ley, son los decretos de fuerza de ley, los decretos leyes en general. También tenemos como tercera fuente del derecho constitucional los tratados internacionales. Ahora, aquí hay que detenerse un poquito porque los tratados internacionales tienen una característica especial para que sean fuentes de derecho constitucional. Los tratados internacionales tienen que ser a derechos fundamentales, a derechos humanos, principalmente, para que sean reconocidos como fuente creadora de derecho constitucional. Y a la vez, estos tratados internacionales tienen que pasar, por decirlo así, por un trámite que se llama la ratificación. ¿Qué es lo que es esto de la ratificación? Lo que sucede es que un tratado internacional es una norma que no ha sido creada dentro del ordenamiento jurídico interno. No es una norma que emana del Poder Legislativo Nacional, sino que emanan de ciertas convenciones, acuerdos de organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el Tratado de Derechos del Pacto de San José de Costa Rica. Por ejemplo, los tratados internacionales sobre el trato de la tortura, la no discriminación, que son normas externas al país. Y por lo tanto, para que estos tratados internacionales sean considerados como normas jurídicas, tengan plena validez y eficaz, debe el Estado chileno efectuar un reconocimiento en cuanto a su validez y a su eficacia dentro del órgano, o dentro del ordenamiento jurídico nacional. Y eso se realiza a través de un trámite que se denomina la ratificación. Es decir, el tratado internacional debe ingresar al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional haga, por decirlo así, un estudio de las normas del tratado internacional para que no sean contrarias a la Constitución política, para que se respeten los derechos emanados de la naturaleza humana y como sí mismo no sea contrario a la ley, la moral y a las buenas costumbres. Y una vez que es aprobado por el Congreso Nacional, este tratado internacional debe ser promulgado por el presidente de la República, un decreto promulgatorio, y publicado en el diario oficial. Todo ese proceso se denomina ratificación. Y una vez que el tratado internacional es ratificado, promulgado, publicado en el diario oficial, es válido, vigente y obligatorio, y por lo tanto pasa a formar parte de nuestra legislación nacional, por lo tanto puede constituir fuente directa de derecho constitucional. ¿Se entendió?
Ernest. Sí, profesor. Ok. Ya. Como cuarta fuente de derecho constitucional tenemos la potestad reglamentaria. ¿Qué es lo que es esto de la potestad reglamentaria? Como fuente directa del derecho constitucional. Para poder entender la potestad reglamentaria, debemos tener presente que nuestra constitución política principalmente es una constitución presidencialista. Esto significa que le da preeminencia y bastante poder al presidente de la República. El presidente de la República, aparte de ser el jefe del gobierno, aparte de administrar y gobernar el país, a pesar de ser el jefe del poder ejecutivo, para nuestra constitución política, el presidente de la República es un co-legislador. El presidente de la República también legisla, también crea normas jurídicas, generales, obligatorias, coercitivas, heterónomas, con las características normativas, pero con una característica especial. Esta característica especial o poder que tiene el presidente de la República en el artículo 32 de la Constitución Política es que el presidente de la República tiene una potestad no legislativa, sino que se denomina poder reglamentario. Es decir, el presidente de la República dicta normas que complementan las leyes a través de la dictación de los denominados decretos. A través de los decretos, que es lo general, porque existen diferentes tipos de decretos, el presidente de la República lo que realiza es ejecutar la ley. A través de los decretos, ejecuta de manera concreta la ley. Lo que no dice la ley, lo complementan un decreto, un reglamento, un decreto con fuerza de ley, un decreto ley totalmente grande. Y así sucesivamente se va ramificando esta potestad reglamentaria hacia los demás órganos del Estado, a través de los reglamentos, de las instrucciones y de las circulares, lo cual permite, por lo tanto, el nacimiento de nuevas normas y referidas, por lo tanto, a reglamentos de tipo constitucional, van complementando lo que la Constitución dice. Y así, por ejemplo, tenemos el decreto supremo del Ministerio del Interior, algunos decretos supremos del Ministerio de Educación, y así un sinnúmero de decretos que van complementando, interpretando, ejecutando ciertas normas o derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política. Como número cuarto, o letra E, o número 4, de las fuentes del derecho constitucional, tenemos los autos acordados. Los autos acordados son aquellos acuerdos que emanan de los tribunales superiores de justicia para una correcta administración y aplicación de la ley. Estos autos acordados son aquellos acuerdos que emanan
los tribunales colegiados de justicia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Corte de Apelaciones, que van regulando determinadas materias de índole constitucional que permiten un mejor desarrollo, aplicación de nuestro derecho. Y así, por ejemplo, existe el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de amparo, el auto acordado sobre procedimiento para la declaración de indemnización por parte del Estado ante un error judicial. Y así sucesivamente existen un sinnúmero de autos acordados. En esta materia me voy a detener un poquito, porque voy a adelantar materia para que ustedes vayan estudiando un poco más en profundidad. Y así yo les voy a pedir que ustedes estudien el auto acordado. Hay dos autos acordados que son importantes, porque les van a servir en su desarrollo profesional. El primer auto acordado que ustedes deben estudiar es el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección y el auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de amparo. Búsquenlo por internet, tiene varias modificaciones porque son aproximadamente el primero del año 1932, entonces ha tenido bastantes modificaciones. Pero a mí me gustaría que si hay algún alumno que me esté mirando, escuchando, y que me quiera enviar a mi correo electrónico un pequeño trabajo sobre el auto acordado del recurso de amparo y el auto acordado del recurso de protección. ¿Hay alguien que quiera que se ofrezca voluntariamente para enviarme? Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, profesor? Sí. Mire, la verdad de las cosas, bueno, puedo certificarle que he presentado a la Corte de Apelaciones 7 recursos de amparo, o sea, perdón, de protección, de los cuales 5 han sido acogidos. Sobre la tramitación y sobre el recurso de protección, vulneración a las garantías constitucionales. Si bien, profesor, el auto acordado en el numeral 15... ¿Aló, me escucha? ¿Escucha, profesor? Sí. Mire, si bien es claro, el auto acordado tiene bastantes formas de dar cumplimiento a la sentencia definitiva. Básicamente hay como cierto vacío para que las partes recurridas en auto que han sido condenadas a dar cumplimiento a la sentencia, estos no las cumplan en el plazo del tiempo.
efectivamente, lo que sucede Se lo es puedo que decir el con recurso de base, protección, profesor. sí, lo que sucede es que el recurso de protección es un recurso declarativo. Eso significa que el recurso de protección lo que hace es declarar la vulneración de un derecho. Primero, declara la existencia del derecho vulnerado. Segundo, establece ciertos mecanismos de protección para ese derecho vulnerado. Pero el problema que hay, como usted bien lo dice, es que en el auto colgado del recurso de protección, como asimismo en la Constitución política, no existe un mecanismo para proceder a la ejecución de la sentencia del Eso es recurso de protección. lo que yo les quiero decir, profesor. No hay un Por lo tanto, mecanismo. ¿Por qué? Porque es difícil. si bien existe un mecanismo de declaración, deberá, por lo tanto, recurrirse y, por lo tanto, lo que hay que hacer en ese caso es recurrir a otro tribunal civil, por ejemplo, para poder solicitar la ejecución de ese derecho declarado en la sentencia proteccional. Entonces muchas veces sucede que la sentencia que resuelve un recurso de protección es muy improbable obtener de la misma cosa que la que Acudí a la instancia mayor de la Fiscalía solicitando se ordene cumplir la sentencia emanada de ese Tribunal Superior Jerárquico por desacato al no cumplimiento, y aún así no hay cumplimiento, profesor. ya. Perfecto. Bien. Me parece buena opinión. En realidad es un tema que se ha discutido bastante, principalmente por el hecho de que la sentencia que se pronuncia sobre un recurso de protección no tiene el valor de que como se le ha atribuido el valor de cosas juzgadas. Por lo tanto, al no tener cosas juzgadas de manera eh, material, puede recurrirse a otro tribunal para poder solicitar el cumplimiento o la ejecución de la sentencia de una corte de apelación. El Código de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 238, 240, también ahí decreta los apremios para el incumplimiento, pero ni aún así. Pero quiero saber qué alumno sí, exactamente. A pesar de que existe, pero es que esa norma que usted señala es para el cumplimiento de una sentencia emanada de un tribunal, por ejemplo, que se señala respecto a la ejecución de la sentencia. Pero lo que sucede acá es que estamos en presencia de una sentencia que emana de la Corte de Apelación, de todo el cual se declara un derecho. Una vez declarado un derecho, la Corte de Apelaciones no tiene muchas herramientas para disponer su ejecución.
Tanto lo que yo entiendo es que se debe recurrir a otro tribunal, a otro órgano jurisdiccional, para poder requerir el cumplimiento forzado de la declaración de un derecho por parte de la Corte de Apelación. Ya, pero yo quiero, antes de seguir, quiero consultar qué alumno puede enviarme un trabajo sobre el auto acordado de recurso de protección. ¿Se lo puedo enviar? ¿Nadie? Yo se lo envío. ¿Nadie se ofrece? Yo se lo puedo enviar, profesor. Ah, ya, acá me enviaron un mensaje. Heriberto, es que espere, es que hay un alumno que se llama Heriberto. Pero es que hay un alumno que se llama Heriberto. ¿Quién es Heriberto? ¿Heriberto quién es? Ese no se escucha. Ya, bueno, sigamos. Sigamos con las fuentes. Vamos a seguir entonces ahora con las fuentes indirectas. Ah, ahí está Heriberto. Ahí lo veo. Heriberto Patricio. Sí, profesor. Heriberto Patricio, ¿cierto? Sí, profesor. Ahí está. ¿Cuál es su segundo nombre? ¿Tu otro apellido cuál es? Lisana Rojas, profesor. Heriberto Patricio Lizana Rojas. ¿Sí? Sí, profesor. Exacto. Entonces, usted me puede enviar un pequeño trabajo sobre el auto juzgado del recurso de protección. Sí, por supuesto. Ya. Entonces se lo voy a enviar por el grupo para que usted eh, me lo pueda explicar en qué consiste este auto juzgado, cuáles son los trámites para poder tramitar un recurso de protección, cuáles son los requisitos, y ahí usted sabría, quizás puede agregar un poco de jurisprudencia y explicarme en qué consiste, de lo que es un recurso de protección, etc. ¿Bien? Ya, vamos a seguir entonces ahora con las fuentes indirectas. ¿En qué consiste esto de las fuentes indirectas? Lo que sucede es que, como todo en derecho, existen las fuentes directas y fuentes positivas. La Constitución, la ley, los tratados internacionales,
Pero también existen otras fuentes de las cuales emana derecho, las cuales permiten el nacimiento de una norma de rango constitucional. Y así, por ejemplo, existe como primera fuente constitucional la jurisprudencia. Pero no cualquier jurisprudencia, sino que la jurisprudencia emana de los tribunales superiores de justicia. Así, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ustedes al tiro me van a decir, me deberían rebatir, que en Chile la jurisprudencia no constituye derecho. La jurisprudencia no es obligatoria, pero cuando la jurisprudencia emana de los tribunales superiores de justicia, se establece por decirlo así, nuestro derecho es un sistema jurídico de normas. Como es un sistema jurídico de normas, todas nuestras decisiones e interpretaciones son vinculantes para otros tribunales y para otras opiniones. Y por lo tanto, la jurisprudencia que emana de estos tribunales superiores de justicia es tomada en consideración por los tribunales inferiores para poder interpretar y aplicar la norma de la misma manera en que fue interpretada y aplicada por los tribunales superiores de justicia. Otra fuente indirecta del derecho constitucional lo constituyen los dictámenes de la Contraloría General de la República, los dictámenes del Consejo de Defensa del Estado, los dictámenes que emanan de diferentes comisiones del Congreso Nacional. Y esos dictámenes que emanan principalmente de los órganos administrativos son vinculantes para los poderes del Estado y para los diversos integrantes y funcionarios públicos. Como tercera fuente indirecta del derecho constitucional, lo constituye la costumbre. Tercera fuente, la costumbre, o los usos, prácticas, tradiciones que son recogidas por las normas y plasmadas en una norma positiva. Ahora, hay que tener presente que en materia civil, la costumbre no constituye derecho, salvo cuando la ley se remite a ella. Pero en materia constitucional, la costumbre es fuente de derecho. Y así, por ejemplo,
existe la costumbre en nuestra tradición constitucional de que el presidente de la República debía dar el discurso a la nación el 21 de mayo. Así es mencionado. Finalmente, y para terminar este segundo capítulo, como fuente de derecho, la doctrina como fuente de derecho, la doctrina como fuente de derecho es las opiniones de los tratadistas, las opiniones de los jurisconsultos que van estudiando, investigando y con sus opiniones van generando, por lo tanto, interpretación dogmática que van plasmándose, ¿cierto?, en la creación de nuevos, por ejemplo, derechos fundamentales, y así se destacan ciertos juristas, como son el profesor Silva Bascuñán, Mario Verdugo Marinkovic, entre otros. Bien, ahí terminamos entonces con los primeros dos capítulos. El primero se refirió a una brevemente, génesis de la Constitución política y también vimos las fuentes del derecho constitucional. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 15 minutos y nos encontramos nuevamente acá un cuarto para las 9. Nos volvemos a encontrar un cuarto para las 9 para continuar ya de lleno con el capítulo primero de la Constitución política, que se denomina las bases de la institucionalidad, principalmente el artículo 1 de la Constitución política. Bien, nos encontramos entonces un cuarto para las 9.